Buenos días, profesor, compañeros. Somos el grupo 2, compuesto por Víctor Ruiz, José Vera y quien les habla Miguel Marchán, y desarrollaremos el tema almacenamiento de energía en el camino a la carbono neutralidad. Como parte de la agenda a desarrollar, vamos a centrarnos en tres puntos: en descarbonización versus almacenamiento en China a partir del paper base, tecnologías de almacenamiento en la actualidad y descarbonización versus almacenamiento en Chile a partir de bibliografías complementarias. El contexto actual, energético y ambiental, nos combina hacia un objetivo de carbono neutralidad, para lo cual es muy importante el desarrollo tecnológico en esta área que permita utilizar de manera eficiente los recursos y la infraestructura existente, permitiendo superar el problema de intermitencia de la generación renovable. Entre las alternativas más importantes que se pueden considerar están, por ejemplo, el sistema de almacenamiento de hidrógeno y una red de transmisión de doble flujo desde vehículos eléctricos a la red y viceversa. Como objetivo del presente trabajo, se describen las principales tecnologías que se vienen desarrollando en China, en Chile y en el mundo con relación al almacenamiento de energía, posicionándolo como un factor importante en el objetivo de la carbono neutralidad, como un servicio complementario y un factor de equilibrio en el sistema eléctrico. Con ese fin, se complementa lo que se ha descrito en el paper base, indicando las aplicaciones de estos sistemas. Su rentabilidad se enfatiza además en la necesidad de desarrollo tecnológico para los sistemas de seguridad de almacenamiento. Descarbonización y almacenamiento en China. Como primer punto, la restricción del almacenamiento viene vinculado a las características aleatorias e intermitentes, en particular de la energía eólica y fotovoltaica. Asimismo, los costos de generación de estas energías suelen ser menores que los costos de generación por medios tradicionales como el carbón. Sin embargo, cuando se adiciona a estos costos de generación con energía renovable, los costos de absorción que están vinculados a la necesidad de generadores tradicionales, a necesidades de equilibrio del sistema y lo que también está relacionado a la distancia de los centros de generación hacia los centros de carga, pues los costos de generación con energía renovable equiparan y son mayores que los costos de generación con energías tradicionales como el carbón. En lo concerniente a las tecnologías adecuadas de almacenamiento, China a finales del 2021 tenía una capacidad instalada de 46.1 gigavatios, que representan el 22% del total mundial. El almacenamiento hidráulico por bombeo es la tecnología de mayor capacidad de almacenamiento en China, seguida de las baterías de iones litio. En la figura 2 podemos apreciar la capacidad de almacenamiento y duración para cada una de estas tecnologías, y en la figura 3 de manera gráfica cómo se ubican geográficamente en la República China cada una de las tecnologías, tanto las convencionales como las renovables, y los sistemas de transmisión eléctrica de alto voltaje. Con relación al almacenamiento por baterías, se esperan en China el año 2025 tener una capacidad de baterías de alrededor de 3 terawatt-hora al año, lo que representa el 70% del total mundial, y con el desarrollo tecnológico esperan superar los 15.000 ciclos en el futuro de vida para las baterías. Respecto a los sistemas de seguridad, que también son muy importantes, tienen sistemas de seguridad tres factores asociados, como son la seguridad activa, la seguridad intrínseca y la seguridad pasiva. Integración vehículo-red eléctrica, o conocida también como tecnología B2G o B2G. China cuenta con alrededor de 6.4 millones de vehículos eléctricos con batería. En ese sentido, si los vehículos se integran con pilas de carga y su comportamiento de carga se coordina con la red eléctrica, se puede desarrollar una red de almacenamiento de energía flexible de gran escala en tiempo y espacio. La idea es reducir el pico de energía eléctrica y eliminar su diferencia con la carga de valle del sistema eléctrico. En ese sentido, si se cargan los vehículos desde la red eléctrica durante el periodo de valle de energía y se libera energía hacia la red eléctrica durante el periodo de pico de energía, serviría como un banco de carga. Con respecto al almacenamiento de hidrógeno, en China se están construyendo y planificando más de 40 proyectos de producción de hidrógeno mediante energía eólica y fotovoltaica. Sin embargo, debe superar obstáculos aún tecnológicos y de adaptación a los distintos ámbitos de aplicación. El almacenamiento de hidrógeno es adecuado para escenarios de baja frecuencia, gran escala y periodos largos. Asimismo, China posee una infraestructura completa para almacenamiento y transporte de amoníaco debido a las numerosas plantas de fertilizante con que cuenta esta república.
Respecto a las perspectivas del mercado de almacenamiento de energía en China, ya se han emitido más de 200 políticas relacionadas al almacenamiento de energía para construir nuevos sistemas energéticos. También incluyen mecanismos de compensación y regulación de la seguridad, aspectos muy importantes. Se espera que hasta el año 2030 el mercado sea dominado por tecnologías con almacenamiento de batería, de ahí en adelante madure la tecnología B2G y también que el hidrógeno reduzca la diferencia espacio-tiempo entre los centros de generación de energía y los centros de consumo de esta energía. A continuación revisaremos el estado del arte actual para las distintas tecnologías de almacenamiento. En cuanto a su principio físico, las diversas formas de almacenamiento se categorizan en almacenamiento eléctrico, químico, electroquímico, térmico y mecánico. Respecto de los parámetros técnicos y económicos que definen a las distintas formas de almacenamiento, los principales son densidad de potencia y energía, eficiencia, vida útil, tiempo de respuesta, tiempo de almacenamiento, costo de inversión, costo de operación y costo nivelado. En la siguiente gráfica vemos una comparación de los principales tipos de tecnologías de almacenamiento en términos de la duración de su descarga y la capacidad de energía. Tenemos los segmentos de corta duración, mediana duración y larga duración. En el segmento de corta duración se encuentra la tecnología de almacenamiento eléctrico a través de capacitores. En la zona de media duración tenemos los volantes de inercia, los distintos tipos de batería, almacenamiento térmico, aire comprimido y pump hidro. Por último, en el segmento de larga duración se encuentran los sistemas de almacenamiento en base a hidrógeno y sus derivados. En esta otra gráfica tenemos la comparación de los distintos tipos de tecnología de almacenamiento, pero ahora en base a su costo por potencia y su costo específico por energía. Para el segmento de larga duración, veíamos el hidrógeno, tiene la característica de que tiene un alto costo específico en potencia, pero un bajo costo específico en términos de almacenamiento de energía. Le siguen las tecnologías de media duración, las que presentan un mediano costo en potencia y un mediano costo también en almacenamiento de energía. Luego, las que están en el segmento de corto y media duración, principalmente tipos de batería, se reduce su costo en potencia, pero crece el costo en almacenamiento. Por último, las tecnologías asociadas a corta duración como volantes de inercia y capacitores presentan bajos costos en potencia, pero altos costos en almacenamiento de energía. Respecto del valor económico aportado por los sistemas de almacenamiento, en la siguiente gráfica vemos en color verde los principales beneficios de estos sistemas. En el segmento de generación, y principalmente impactando a las fuentes renovables variables, tenemos el aplanamiento de sus curvas de entrega de energía. Asociado a lo mismo tenemos un incremento en la utilización, lo que significa un aumento en los factores de planta. Y por último, el arbitraje, es decir, la captura de valor asociado al diferencial de costos de energía entre día y la noche. En el sector de redes, tanto en transmisión como en distribución, se logra el aplazamiento en las inversiones y los alivios de congestiones. En el segmento de consumo, tanto industrial, comercial o privado, los beneficios que se logran para el autoconsumo. En cuanto al desarrollo esperado de los sistemas de almacenamiento de energía, vemos que al año 2020 la principal aplicación para almacenamiento era por bombeo, seguido por baterías de ion litio, y en una menor medida los otros tipos de almacenamiento como baterías, volantes de inercia, aire comprimido e hidrógeno. Vemos que para el año 2030 la expectativa es que el segmento de almacenamiento por bombeo se reduzca a menos de la mitad de del almacenamiento estacionario, el que será ocupado principalmente por las aplicaciones de ion litio y de hidrógeno. El principal tipo de almacenamiento que se espera no es el estacionario, sino que almacenamiento móvil, principalmente dado por vehículos eléctricos.
Ahora vamos a conversar sobre cómo el concepto de descarbonización se relaciona con las estrategias de almacenamiento de energía en Chile. En Chile se proyecta una capacidad de almacenamiento estimada de aquí al 2030 de aproximadamente 2.000 megawatts. Esto va a permitir realizar continuos ajustes para ir mejorando y asegurando la eficiencia. De aquí al 2050 se espera prácticamente triplicar la capacidad instalada, llegando a casi 6.000 megawatts mediante un mix de tecnologías de almacenamiento. Este tipo de tecnologías van a ser el uso de baterías, de bombeo hidráulico, aire comprimido, aire líquido para almacenar y gestionar la energía, con el objetivo de mejorar la estabilidad y la eficiencia del sistema eléctrico. Para facilitar la integración de tecnologías de almacenamiento dentro del sistema eléctrico chileno, es necesario actualizar algunos aspectos de la política y estrategia energética nacional. Eh, Como por ejemplo, se busca lograr la modernización del marco regulatorio y de la infraestructura eléctrica en términos de generación, transmisión y distribución eléctrica. Esto con el fin de asegurar la correcta y adecuada implementación del sistema en la red, pero al mismo tiempo asegurar una operación eficiente de manera que podamos maximizar el impacto positivo en la red eléctrica y mejorar la estabilidad del suministro. Todo este desarrollo y crecimiento debe ser competitivo y sustentable, en donde se busca mejorar la resiliencia del sistema frente a interrupciones y variaciones en la generación de energía, en donde además se busca lograr la reducción de gases de efecto invernadero al permitir un mayor uso de las energías renovables y al mismo tiempo disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Por otra parte, se busca también la implementación de planes de reducción de riesgo que apunta principalmente a mejorar las condiciones de las comunas dentro de todas las regiones de Chile. Estos planes son fundamentales para poder asegurar que las comunidades puedan responder eficazmente a emergencias y desastres naturales que pueden afectar el suministro de energía. La implementación de estos sistemas de almacenamiento de energía vienen a jugar un papel muy importante, ya que proporcionan fuente de respaldo en algunos casos que las situaciones pueden ser de riesgo habitual. Por ejemplo, podemos observar en el gráfico donde se presenta la proyección de las emisiones de gases de efecto invernadero por sector, mostrando cómo esperamos en el futuro que las distintas fuentes de energía renovables, fuentes de energía evolucionen hasta el 2050. Esta proyección incluye categorías como carbón, diésel, gas, hidroeléctrica, geotérmica, solar fotovoltaica, solar de concentración de potencia, eólica y otras tecnologías renovables, como también se incluye el bombeo y almacenamiento. Por otra parte, podemos ver el gráfico de proyección de generación eléctrica por tipo de fuente, donde se muestra cómo se espera que en el futuro evolucione la generación eléctrica según el tipo de fuente hasta el 2050, destacando el papel creciente de las energías renovables y el almacenamiento. Por otra parte, también se observa la evolución del precio del carbono alzada en 2050, que finalmente incluye escenarios en donde el precio del carbono puede influir en la competitividad de las tecnologías de almacenamiento. ¿Por qué? Porque estas pueden contribuir significativamente a la reducción de emisiones. Por otra parte, también se han ejecutado algunas modificaciones dentro de los reglamentos y criterios que determinan el mercado eléctrico chileno. Como por ejemplo, en octubre del 2020, el Ministerio de Energía inició una revisión de la regulación de las transferencias de potencia, concluyendo con el Decreto Supremo DS3 en enero del 2022. Este reglamento fue retirado y revisado tras una mesa de trabajo público-privada en noviembre del 2022. Pero finalmente en marzo del 2023 se inició una consulta ciudadana sobre el nuevo borrador DS3 que finalmente fue abandonado. En su lugar se optó por modificar el Decreto Supremo número 62 para impulsar los objetivos de la descarbonización y el almacenamiento de energía. Dentro de las principales modificaciones podemos encontrar la integración de sistemas de almacenamiento de energía a la normativa vigente, el reconocimiento de potencia del almacenamiento, auditorías para verificar que la disponibilidad de combustibles en unidades térmicas, registro de insumo alternativo para centrales con insumo principal y alternativo, reconocimiento de aportes técnicos de PMG y PMGDs coordinados, metodología para el pago de potencia de centrales renovables con almacenamiento, estudios para la determinación de horas puntas y procedimiento de cambio de estado de reserva estratégica.
Finalmente, estas modificaciones buscan promover una mayor integración y uso eficiente del almacenamiento de energía en la matriz energética de Chile, asegurando estabilidad y resiliencia en el sistema eléctrico. Por otra parte, también se han debido realizar otras modificaciones dentro de marcos regulatorios del mercado eléctrico, como por ejemplo el reglamento de S88, donde se modifica el artículo 93 que indica que las PMGDs pueden instalar almacenamiento para estabilizar la red. Por otra parte, también se modifica el artículo 94 que indica que, define las condiciones técnicas y de seguridad para el almacenamiento en PMGDs. Por otra parte, también se modifica el reglamento 125, artículo 91, que define la integración de almacenamiento en la operación del CEN. Y por otra parte, el artículo 99 define la coordinación entre actores del CEN para la integración eficiente de almacenamiento. Finalmente, a modo de conclusiones generales, tenemos que destacar que el almacenamiento es clave para lograr la carbono neutralidad, equilibra el sistema eléctrico y la energía, y también para apoyar esto es necesario promover la investigación en tecnologías avanzadas de almacenamiento y de seguridad del sistema de almacenamiento. Por otra parte, también el almacenamiento es un punto vital de importancia en el apoyo a la respuesta de la demanda, para lograr disminuir la diferenciación de precios entre picos y valles y también fomentar la participación de usuarios en el mercado. Por otra parte, es posible identificar que la duración y capacidad de almacenamiento viene a definir su clasificación y principalmente puede estar definido por la tecnología o recurso principal. Por ejemplo, la capacidad de almacenamiento a largo plazo generalmente podría ser de hidrógeno, de corto plazo de baterías de litio y de mediano plazo centrales por bombeo. Por otra parte, en términos de la regulación energética chilena, sabemos que Chile avanza en la descarbonización con metas claras para el 2030 y 2050 en términos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque busca la modernización regulatoria y tecnológica para integrar el almacenamiento, estrategias de resiliencia y reducción de riesgos con enfoque en almacenamiento, y finalmente con modificaciones normativas que apoyen la integración y la operación de sistemas de este tipo para asegurar la eficiencia y la seguridad.